Atención, historiadores y curiosos del pasado. Bienvenidos a Historia en el Presente. En este canal exploraremos los enigmas del pasado. Hoy, nos sumergiremos en un mundo de incertidumbre, donde la fantasía se cruza con la realidad. Descubriremos la verdad detrás de personajes históricos que podrían ser más ficción que hecho. Acompáñennos en este emocionante viaje mientras desentrañamos los misterios del pasado y cuestionamos lo que creíamos cierto. ¿Fueron estos personajes leyendas o realmente existieron? Comencemos. Se cree que Ensenada fue un compositor que formuló teorías musicales como la teoría de la oscuridad. Pero no hay registros de su existencia y se especula que pudo ser un seudónimo de Captain Beefheart. Aunque la música es una forma de expresión humana que ha existido desde tiempos inmemoriales, es sorprendente cómo algunos compositores pueden haberse perdido en los anales de la historia. Ensenada, un personaje enigmático, es un ejemplo perfecto de ello. Algunos entusiastas de la música creen que Ensenada podría haber sido una mente maestra detrás de teorías musicales revolucionarias, pero la falta de pruebas históricas sólidas ha mantenido su existencia en la penumbra. La posibilidad de que Ensenada haya sido solo un seudónimo utilizado por el músico Captain Beefheart agrega aún más misterio a este enigma musical. No existen pruebas de que Homero, el supuesto autor de estos poemas épicos, haya existido. Es posible que estas obras fueran producto de varios autores y luego compiladas bajo el nombre de Homero. La literatura épica de Homero ha sido el pilar de la literatura occidental durante siglos. Sin embargo, la falta de evidencia histórica concreta sobre la existencia real de Homero ha llevado a los eruditos a cuestionar si realmente fue un individuo histórico o simplemente una figura creada para personificar la tradición y la cultura griega. Algunos sugieren que las epopeyas, la Ilíada y la Odisea, pudieron ser una compilación de narraciones orales de diversos poetas y bardos de la antigüedad, cuyas identidades se perdieron con el tiempo. Aunque no podemos negar la importancia y el impacto cultural de estos poemas épicos, la figura de Homero sigue siendo un misterio no resuelto en la historia de la literatura. Se atribuye a Licurgo la reforma de las leyes y la sociedad de la antigua Esparta. Pero para muchos historiadores, Licurgo pudo ser un personaje legendario que representaba las virtudes espartanas. La historia de Esparta ha sido fuente de fascinación y admiración por su dureza y disciplina. Licurgo, como figura central en la legislación y la formación de la sociedad espartana, ha sido objeto de debate histórico durante mucho tiempo. Si bien algunos han considerado a Licurgo como un héroe reformador que estableció el sistema de gobierno espartano, otros lo ven como una figura simbólica creada para personificar los ideales y virtudes de la cultura espartana. La falta de evidencia concreta sobre la existencia de Licurgo ha llevado a los historiadores a cuestionar si fue una figura histórica o simplemente un símbolo mitológico de los valores espartanos. A pesar de la fama de su teorema, no hay registros confiables sobre la vida de Pitágoras. Incluso se cuestiona si realmente descubrió el teorema que lleva su nombre. Algunos dicen que el teorema es anterior a Pitágoras y que él no escribió nada que se le atribuye. El teorema de Pitágoras es uno de los conceptos matemáticos más fundamentales e importantes, utilizado ampliamente en geometría y otras áreas de las ciencias exactas. Sin embargo, la vida y existencia de su presunto creador, Pitágoras, han estado rodeadas de misterio y especulación. Aunque se le atribuye el famoso teorema, no hay evidencias históricas contundentes que respalden su existencia y contribuciones en el campo de las matemáticas. Algunos sugieren que el teorema en sí mismo podría haber sido conocido por civilizaciones anteriores y que Pitágoras simplemente lo sistematizó y popularizó. En este sentido, la figura de Pitágoras se convierte en un símbolo de la sabiduría matemática de la antigüedad, independientemente de su existencia histórica. El legendario rey Arturo y la corte de Camelot son figuras que no tienen confirmación histórica. Pudo inspirarse en algún líder militar real, pero las hazañas fantásticas son pura leyenda.
El mito del rey Arturo y su corte de valientes caballeros ha cautivado la imaginación de generaciones durante siglos. Sin embargo, la realidad histórica detrás de este legendario monarca británico ha sido objeto de discusión y especulación. Aunque algunos creen que el personaje pudo haber estado inspirado en algún líder militar de la antigüedad, las hazañas fantásticas y las leyendas que rodean a Arturo hacen difícil separar la realidad de la ficción. El mito de Arturo sigue siendo una parte valiosa del patrimonio cultural y literario de Gran Bretaña, independientemente de si existió realmente o fue una creación de la imaginación colectiva. Las historias medievales sobre este bandido famoso carecen de pruebas históricas. Pudo basarse en bandidos reales, pero no hay certeza de su existencia como tal. La figura de Robin Hood, el noble bandido que robaba a los ricos para dar a los pobres, ha sido un símbolo de justicia y equidad en la literatura y la cultura popular. Sin embargo, la falta de pruebas históricas sólidas ha llevado a los historiadores a considerar que Robin Hood podría haber sido una amalgama de varias figuras históricas o simplemente una creación literaria. Aunque es posible que existieran bandoleros y forajidos en la Inglaterra medieval que compartieran algunas similitudes con la leyenda de Robin Hood, no hay certeza de que una sola figura real haya personificado al famoso arquero de Sherwood. Guillermo Tell es una figura legendaria de Suiza, famoso por su hazaña con la manzana y la ballesta. Pero no hay evidencias de que realmente haya existido o que el episodio legendario ocurriera. La figura de Guillermo Tell, el valiente arquero suizo que desafió al opresivo gobernador y demostró su habilidad con una ballesta disparando una manzana en la cabeza de su propio hijo, ha sido un símbolo de la lucha por la libertad y la independencia en Suiza. Sin embargo, la falta de pruebas históricas sólidas ha llevado a los historiadores a considerar que la leyenda de Tell podría haber sido una creación mitológica o simplemente una adaptación de otras figuras arquetípicas en la tradición folclórica suiza. Aunque la hazaña de la manzana y la ballesta puede tener connotaciones simbólicas y morales, la existencia histórica de Guillermo Tell sigue siendo cuestionada. Se cree que Confucio creó la escuela RU del pensamiento chino. Pero los escasos registros sobre él presentan inconsistencias, lo que hace dudar sobre su existencia real. La filosofía de Confucio ha tenido un impacto profundo y duradero en la cultura china y ha influido en muchas otras áreas del pensamiento a lo largo de la historia. Sin embargo, la falta de registros históricos sólidos sobre la vida y la existencia de Confucio ha llevado a los estudiosos a cuestionar si fue una figura histórica real o simplemente una personificación de un conjunto de enseñanzas y valores éticos. Aunque se le atribuye la creación de la escuela RU y su influencia en el desarrollo del pensamiento chino, la realidad detrás de Confucio sigue siendo un misterio no resuelto. Más allá de la Biblia, no existen registros históricos sobre el rey David de Israel. Pudo ser un personaje bíblico sin un equivalente histórico real. La historia del rey David, el pastor que derrotó al gigante Goliat y se convirtió en el legendario rey de Israel, ha sido uno de los relatos más emblemáticos del Antiguo Testamento. Sin embargo, la falta de evidencia histórica fuera de los textos bíblicos ha llevado a los historiadores a cuestionar si David fue una figura histórica real o simplemente un personaje mítico creado para simbolizar la grandeza del antiguo reino de Israel. Aunque su legado en la tradición religiosa es innegable, la existencia histórica de David sigue siendo un enigma para los investigadores. No se tienen datos sobre el origen real de Sansa, supuesto autor del arte de la guerra. Es probable que fuera un seudónimo para compilaciones de estrategias militares chinas. El arte de la guerra, atribuido a Sansa, ha sido un texto influyente en el campo de la estrategia militar y el liderazgo durante siglos. Aunque las enseñanzas y principios presentados en este libro son altamente valorados, la identidad y existencia real de Sansa han sido motivo de debate. Algunos historiadores sugieren que el nombre Sansa podría haber sido un seudónimo utilizado para compilar diversas estrategias militares de la antigua China, y que podría haber sido escrito y reescrito por varias generaciones de estrategas.
La figura de Sansa sigue siendo enigmática y su verdadera identidad se pierde en los anales de la historia militar china. Los historiadores seculares de la época no registraron casi nada sobre Jesús. Algunos sugieren que pudo ser una versión de dioses paganos anteriores con características similares. La figura de Jesús de Nazaret, considerado el fundador del cristianismo y una figura mesiánica en la tradición cristiana, ha tenido un impacto abrumador en la historia y cultura occidental. Sin embargo, la falta de registros contemporáneos y pruebas históricas directas sobre su existencia ha llevado a debates y teorías diversas sobre la realidad detrás de la figura de Jesús. Algunos sugieren que podría haber sido una figura histórica real que inspiró la tradición cristiana, mientras que otros teorizan que podría haber sido una figura mitológica con características similares a otros dioses paganos anteriores. La cuestión de la existencia histórica de Jesús sigue siendo un tema de discusión en la investigación histórica y teológica. La historia de Moisés en el Éxodo tiene similitudes con faraones egipcios previos y carece de confirmación arqueológica. Pudo ser una figura legendaria en lugar de un líder hebreo real. La historia del Éxodo y el liderazgo de Moisés en la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto es uno de los relatos más importantes en el judaísmo y en la tradición cristiana. Sin embargo, la falta de evidencia arqueológica y registros históricos contemporáneos sobre los eventos del Éxodo ha llevado a los eruditos a cuestionar la existencia histórica de Moisés y la veracidad de los acontecimientos relatados en la Biblia. Algunos consideran que Moisés podría haber sido una figura mitológica o simbólica que personificaba la lucha del pueblo hebreo por la libertad, mientras que otros sugieren que pudo haber sido un líder histórico real cuya memoria fue idealizada y mitificada con el tiempo. Según la leyenda, Mulan fue una guerrera china que luchó disfrazada de hombre. Pero no existen registros históricos sobre ella. Pudo ser un personaje ficticio inspirado en una guerrera real anterior. La historia de Mulan, la valiente guerrera china que se disfrazó de hombre para luchar en el ejército en lugar de su padre, ha sido un símbolo de valentía y sacrificio en la cultura china. Sin embargo, la existencia histórica de Mulan ha sido objeto de controversia. Aunque la leyenda ha sido transmitida de generación en generación, no hay registros históricos contemporáneos que respalden la existencia de esta heroína. Es posible que Mulan haya sido una figura mitológica inspirada en algún guerrero o líder militar real de la antigua China, cuyos actos heroicos se entrelazaron con la fantasía y la leyenda a lo largo del tiempo. Sibel Ladington es conocida por avisar a las milicias sobre la llegada de los británicos. Pero no hay registros de sus hazañas sino hasta un siglo después. Sibel Ladington es una figura poco conocida pero valiente de la Guerra Revolucionaria Americana, conocida por su heroico acto de cabalgar durante la noche para alertar a las milicias locales sobre la llegada de los británicos. Aunque la hazaña de Ladington ha sido documentada y honrada en relatos posteriores, no existen registros históricos contemporáneos que respalden sus hazañas. La falta de evidencia directa ha llevado a algunos historiadores a cuestionar si Sibel Ladington fue realmente una heroína histórica o si su figura ha sido idealizada con el tiempo para representar la valentía y la dedicación de los patriotas estadounidenses en un momento crucial de la historia de Estados Unidos. Algunos creen que Shakespeare no escribió las obras que se le atribuyen, sino que pudo haber sido un seudónimo usado por verdaderos autores anónimos. William Shakespeare es ampliamente considerado como uno de los más grandes dramaturgos de todos los tiempos, y sus obras han dejado un legado impresionante en la literatura y el teatro. Sin embargo, a lo largo de los años, ha habido debates y teorías sobre la verdadera identidad de Shakespeare y si él realmente fue el autor de las obras que se le atribuyen. Algunos argumentan que Shakespeare podría haber sido un seudónimo utilizado por varios autores anónimos para proteger su identidad o para consolidar el éxito comercial de sus obras. Esta teoría, conocida como la teoría del autor fantasma, ha generado un debate en la comunidad literaria y ha agregado una capa de misterio a la figura del famoso dramaturgo.
La leyenda de una papisa llamada Juana que gobernó la Iglesia en el siglo IX es considerada una historia ficticia por los eruditos. La leyenda de Papa Juan, una mujer que supuestamente gobernó la Iglesia Católica como papa en el siglo IX, ha sido objeto de controversia y es considerada por los eruditos como una historia ficticia. Aunque la historia de la papisa Juana ha sido transmitida durante siglos, no hay evidencias históricas sólidas que respalden su existencia o la afirmación de que una mujer pudo haber llegado a ser papa en la Iglesia Católica. La historia de la papisa Juana se ha interpretado como una fábula moral o una expresión de descontento con el papado, pero la falta de pruebas históricas confiables ha llevado a descartar su existencia como una figura histórica real. John Henry, famoso por derrotar una máquina perforadora, es probablemente un personaje folclórico sin una base histórica sólida. John Henry es una figura icónica de la cultura afroamericana y ha sido el protagonista de canciones, cuentos y leyendas folclóricas. Se le atribuye haber sido un trabajador ferroviario excepcionalmente fuerte y valiente que desafió a una máquina perforadora en una carrera épica. Aunque su historia ha sido transmitida de generación en generación y ha dejado un impacto duradero en la cultura popular, la falta de pruebas históricas sólidas ha llevado a los historiadores a considerar que John Henry pudo haber sido una figura mitológica o un personaje inventado para personificar la resistencia y el coraje de los trabajadores afroamericanos en la época de la construcción del ferrocarril. Se cuestiona la existencia real de Laozi, considerado el fundador del taoísmo en la antigua China. Pudo ser una figura legendaria a la que se atribuyeron diversos escritos taoístas. Laozi, considerado el fundador del taoísmo y autor del Tao de Jing, es una figura enigmática de la antigua China. Si bien su obra ha sido profundamente influyente en la filosofía y la espiritualidad chinas, la existencia histórica de Laozi ha sido cuestionada. Algunos estudiosos sugieren que Laozi pudo haber sido una figura mitológica o una amalgama de varios pensadores y escritores de la antigua China. Además, los detalles biográficos sobre Laozi son escasos y están envueltos en mito y leyenda. La naturaleza ambigua de Laozi ha llevado a debates sobre si fue una figura histórica real o simplemente un símbolo del taoísmo y la sabiduría china. Ragnar Lodbrok es una figura central en las sagas y leyendas vikingas. Se le atribuyen grandes hazañas como rey y héroe de los vikingos, pero no hay pruebas históricas de su existencia. Ragnar Lodbrok es una figura icónica en la mitología nórdica y ha sido protagonista de sagas y leyendas vikingas. Su historia está repleta de hazañas asombrosas, aventuras marítimas y valentía en la batalla. Sin embargo, la existencia histórica de Ragnar Lodbrok ha sido objeto de discusión y debate entre los historiadores. Aunque su legado en la tradición escandinava es innegable, la falta de pruebas históricas directas sobre su existencia ha llevado a algunos a considerar que Ragnar Lodbrok podría haber sido una figura mitológica o un personaje simbólico que personificaba los ideales y valores vikingos. Se cree que Jack el Destripador fue un asesino en serie en el Londres de 1888. Pero algunos historiadores creen que pudo ser un seudónimo usado por varios asesinos diferentes para encubrir sus crímenes. Jack el Destripador, el notorio asesino en serie que aterrorizó el Londres victoriano en 1888, es uno de los casos criminales más enigmáticos de la historia. Aunque se le atribuyen varios asesinatos horripilantes, su identidad real nunca fue descubierta y su leyenda ha sido objeto de innumerables teorías y especulaciones. Algunos historiadores creen que Jack el Destripador pudo haber sido simplemente un seudónimo utilizado por varios asesinos diferentes para encubrir sus crímenes y sembrar el miedo en la sociedad londinense. La identidad de Jack el Destripador sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver en la historia criminal. Como hemos visto, incluso figuras muy arraigadas en la cultura popular pueden no tener un fundamento histórico real. Sus hazañas se van engrandeciendo con el tiempo hasta convertirse en leyenda. Pero la falta de pruebas nos hace cuestionar si realmente existieron o no.
Son dudas que mantienen vivo el debate entre historiadores y nos recuerdan la importancia de la investigación y el análisis crítico en el estudio de la historia y las figuras que han dejado una marca en nuestra cultura y memoria colectiva. La incertidumbre sobre la existencia de estos personajes históricos nos invita a reflexionar sobre cómo la narrativa y la leyenda pueden superponerse a la realidad y cómo las figuras mitológicas pueden tener un impacto duradero en la forma en que percibimos el pasado y construimos nuestra identidad cultural. Si te has sentido cautivado por los enigmas y las intrigas del pasado, te recomendamos dar un nuevo paso en el viaje a través del tiempo con nuestro próximo vídeo, los 20 eventos más relevantes del siglo XX. En esta emocionante entrega, nos sumergiremos en un fascinante compendio de los momentos que han moldeado y definido el siglo pasado. Desde guerras mundiales hasta avances tecnológicos, desde movimientos culturales hasta descubrimientos científicos, este vídeo te llevará en un recorrido único por las páginas de la historia reciente. Exploraremos cómo el mundo cambió drásticamente en tan solo 100 años, dejando una huella indeleble en la humanidad y sentando las bases para el mundo contemporáneo en el que vivimos. Cada evento tiene su propia historia intrigante y sus consecuencias duraderas que todavía reverberan en nuestra sociedad actual. Acompáñanos mientras desentrañamos los hilos del pasado y te sumergimos en los momentos más trascendentales que han dado forma a nuestro mundo. Desde revoluciones políticas hasta avances científicos revolucionarios, desde logros culturales hasta desafíos globales, este vídeo te mantendrá cautivado de principio a fin. No puedes perderte esta oportunidad de ampliar tu perspectiva histórica y comprender mejor cómo hemos llegado al presente. Activa las notificaciones para no perderte este emocionante episodio y únete a nosotros en este apasionante viaje a través de los acontecimientos más impactantes del siglo XX. Te esperamos en Historia en el Presente. Pero nuestra búsqueda de conocimiento no se detiene aquí. Te animamos a seguir explorando, a seguir desenterrando los tesoros ocultos en los anales del pasado y a seguir cuestionando para descubrir la verdad. Mantente conectado, activa las notificaciones y únete a nosotros en futuras exploraciones históricas, porque cada fragmento del pasado nos ayuda a comprender mejor nuestro presente y a construir un futuro más iluminado. Agradecemos tu compañía en este viaje y esperamos continuar compartiendo historias que despierten la chispa de la curiosidad y el asombro en Historia en el Presente. ¡Hasta pronto!